¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en una sesión de ciencias sociales y esta vez vamos a hablar del proceso poblacional del continente americano. Sabemos que para hablar de este tema vamos a hablar también de teorías que hablan de cómo se ha poblado nuestro continente y que se respaldan por evidencias arqueológicas. Estas consisten en tomar en cuenta las técnicas de fabricación de herramientas, como ser la tecnología Clovis, el estudio genético de los restos humanos y la evidencia geológica de las glaciaciones. No olvides que debes sacar apuntes y preguntas, también comentarios en tu cuaderno. Comenzamos. Es muy importante primero recordar un poquito de qué sector y de qué época, de qué momento dentro de lo que es la historia de las eras estamos hablando. El contexto ambiental de la Tierra va a hablar de la época de las glaciaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya está terminando el hecho de que nuestro planeta haya estado cubierto por hielo y el que esto se haya dado va a provocar variaciones en el nivel del mar, haciendo que en muchos sectores el nivel sea muchísimo más bajo del que es actualmente. Ya con esto tenemos que tomar en cuenta también que las sociedades nómadas estaban dentro del periodo paleolítico. Es decir, que estas personas, nuevos seres humanos, estaban en constante movimiento buscando un hábitat favorable, esto tomando en cuenta el clima, los alimentos, la menor cantidad de amenazas naturales. Si bien los primeros homínidos se originaron en el África, el Homo erectus es el primero en salir de este continente. En cambio, el Homo sapiens sapiens, que es el humano actual, fue el que llega a poblar el continente americano. Ya habiendo tomado en cuenta esos aspectos, vamos a hacer un panorama general del proceso de poblamiento durante el período paleolítico. Hace aproximadamente 1 millón de años, durante el Paleolítico Inferior, se calcula que el mundo tenía unos 125.000 habitantes, ojo, un cálculo, habitantes humanos, que estaban reunidos en el África. Avanzando en el tiempo, hace unos 300.000 años, durante el Paleolítico Medio, se calcula que el mundo tenía 1 millón de habitantes humanos que ya ocupaban todo lo que era Eurasia y también el África. Hace 10.000 años, poco antes de comenzar el Neolítico, se calcula que el mundo tenía aproximadamente 1 millones de habitantes humanos que ya ocupaban todo el mundo. Tomando en cuenta las principales teorías sobre el poblamiento de América, hay que recordar que estas van a ser respaldadas, 1, por evidencias arqueológicas, 2, por el estudio genético de los restos humanos que se van a encontrar y por la evidencia geológica dentro de nuestro planeta. Existen diversas teorías sobre el poblamiento de América y en general se reconoce que los primeros americanos vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación o época de bajas temperaturas dentro de lo que era el Pleistoceno. Ya a principios del siglo XX, con el científico Alex Hardikla, se va a afirmar que el hombre había llegado desde Asia
cruzando el puente de Beringia, lo que actualmente conocemos como el Estrecho de Bering. Según Hardikla, la llegada de los primeros habitantes a América se presentó hace unos 12.000 años y se dio por migraciones a través de Siberia y Alaska, por el Estrecho de Bering. Según este antropólogo checo, los emigrantes eran principalmente nómadas de Asia. Esta teoría se va a apoyar en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los del amerindio. Otra teoría va a ser la de Paul Rivet, que fue un etnólogo francés, creador de la teoría oceánica. Esta nos habla sobre el origen del poblamiento americano, donde se argumenta que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía, por medio de balsas. Además afirma que los migrantes eran de origen multirracial. Rivet también sostiene que la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias denominadas de acuerdo a los lugares de procedencia: la oleada mongoloide, la oleada de los esquimales, la oleada australiana y la oleada melanesio-malayo-polinesio, que enfoca las últimas 3, ¿verdad? Otra de las teorías va a ser la teoría autoctonista del científico florentino Ameghino. Esta va a afirmar que el hombre americano se originó en el continente mismo como resultado de la evolución. Ameghino se basó en los hallazgos realizados en el noreste de la provincia de Buenos Aires para desarrollar su teoría. En esta nos decía que la coexistencia entre humanos y la megafauna que ya se extinguió se había encontrado dentro de la zona pampeana, o sea, dentro de las pampas argentinas, incluyendo un posible origen del ser humano y su posterior evolución en América. La teoría de Florentino Ameghino va a ser descartada en un primer momento porque se va a encontrar de que ha habido fallas dentro de esta investigación, ya que se mezclan pruebas entre restos de megafauna y seres humanos. No se sabe cuál es cuál dentro de la investigación del señor. Entonces esta teoría trata de ser extraditada de las teorías que estudiamos. El cómo llegaron los primeros humanos al continente es uno de los temas más fascinantes de la arqueología. ¿Por qué? Por su diversidad de teorías que ya se expusieron anteriormente y la cantidad de discusiones que hay al respecto. Sin duda alguna, no hay un consenso claro de cuáles fueron las rutas del poblamiento de América. Y tomando en cuenta esa palabra, rutas, es que vamos a tratar de explicar cuáles son las que tienen mejor aceptación. El hombre llegó a América cruzando el Estrecho de Bering. Esta ruta se llama la ruta terrestre. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Bering y su estrecho era un istmo que formaba un gran puente durante el período de la glaciación que unía el continente asiático con el continente americano. Otra de las rutas a tomar en cuenta va a ser la ruta costera, que sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes y bordeando las costas del Océano Pacífico. Así se asentaron entre Alaska y Sudamérica. Teniendo la ruta del Pacífico, que va a ser otro postulado, se va a hablar de varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando también pequeñas embarcaciones.
Hablando de otro estilo de ruta, hablamos de la ruta del Atlántico, que propone que el hombre habría cruzado el océano Atlántico desde Europa. Esta teoría también sostiene que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Ya tomando en cuenta esta información, vamos a pasar a ver algunas de las evidencias que existen en cuanto a la presencia humana dentro de lo que va a ser América. Muchos expertos están divididos en torno al significado de los hallazgos y su antigüedad. Una reacción no inusual en el polémico tema de los primeros humanos en el Nuevo Mundo, o sea, nuestro continente. Ahora les voy a presentar algunos de los hallazgos que buscan desterrar estas teorías en las que se proponen como primeros habitantes del continente los Clovis. Ahí está las cuevas de Monte Alegre, que se encuentran en el Brasil, que es un yacimiento arqueológico con pinturas rupestres, ¿ya? Y se encuentran al este de Piauí, ya que está en el Brasil. Este yacimiento se va a descubrir en 1973 bajo la dirección franco-brasilera, donde se ha registrado una presencia humana tan antigua que cuestiona las teorías sobre la llegada del hombre a América. Estamos hablando de entre 48.000 a 32.000 años y es muchísimo más antigua que la llegada de los Clovis. Otro ejemplo es el de Monteverde, que está en Chile, ya que en las primeras excavaciones que datan de fecha humana con una antigüedad de 12.500 años, ¿ya? Y que además ha sido confirmada por un panel de científicos internacionales, van a apoyar el hecho de que son evidencias de un campamento de 12 tiendas hechas de estacas de madera y pieles de animales con restos de fogón. Las cenizas las van a someter al carbono 14 y van a arrojar una antigüedad de unos 13.000 años. Sabemos que hay muchísimos lugares en el planeta, pero solo pongo estos ejemplos para que ustedes vean que las teorías de poblamiento americano aún no son tan exactas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en las clases virtuales interactivas. Chao, chao.